reflexionando en la palabra del Señor. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en Números capítulo 11, versículos del 16 al 29. Vamos a estar reflexionando en algunas cosas que nos dice este texto en Números capítulo 11, versículos 16 al 29. Y el título de la reflexión de esta noche es La insatisfacción y la fidelidad de Dios. Y entonces, los que siguen nuestro plan de lectura anual se han dado cuenta que pasamos gran parte del año leyendo el Antiguo Testamento. De hecho, ya lo tengo bien claro que hasta el mes de octubre vamos a estar leyendo Antiguo Testamento y es hasta noviembre donde empezamos a leer el Nuevo Testamento. Y ahorita justamente estamos en uno de los libros que cuesta más trabajo leer. Tal vez has logrado leer bien Génesis, tal vez has logrado leer bien Éxodo, tal vez te costó trabajo Levítico, pero muchos en Números es donde se quedan. Números es uno de los libros más complicados de leer de la Biblia, pero que tiene mucha enseñanza para nosotros y me gustaría que reflexionáramos en lo que dice este capítulo 11. Y en este capítulo se nos muestra de una manera muy especial la gran fidelidad de Dios a pesar de nuestra incapacidad de permanecer fieles a Él. Y bueno, para comenzar me gustaría darles un poco de contexto del momento histórico en el que se encuentra el pueblo de Israel en este texto en el que estaremos reflexionando. Y recuerden que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto de forma maravillosa. Pero a pesar de eso, el pueblo de Israel fue infiel a Dios de diferentes maneras. No les bastó que Dios les hubiera liberado con gran poder, los alimentara con maná, no les bastó ser guiados por la misma presencia de Dios, ni que Él peleara por ellos para vencer a sus enemigos. Y en estos versículos Dios está organizando a su pueblo para su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, el pueblo se volvió a quejar con Moisés por las condiciones del viaje. Fíjense cómo para el pueblo de Israel la comunión con el Señor no les era tan suficiente o no era suficiente como para que cualquier lugar, incluso el desierto más solitario, el desierto más árido, les pareciera un paraíso. A pesar de que Dios estaba con ellos, el desierto era solamente un desierto, una oportunidad más para quejarse de Dios a pesar de que Él estaba con ellos. Y creo que la mayoría de nosotros podemos llegar a sentir cierta frustración hacia la forma tan absurda en la que suele comportarse en muchas ocasiones el pueblo de Israel en toda esta lectura que hemos hecho durante el año, pero lamentablemente nosotros somos más parecidos a ellos de lo que nos gustaría aceptar. Ahora nosotros sabemos que Cristo murió y por nosotros y que envió a su Espíritu para habitar en nuestros corazones. Sin embargo, muchas veces la presencia de Dios en nosotros y el amor con el que nos ha tratado también nos parece insignificante, también nos parece insuficiente. Fíjense, el desierto de los israelitas se caracteriza por la espera. Al igual que los israelitas, nosotros tampoco nos gusta esperar en Dios. Preferimos hacer las cosas por nuestros propios medios, preferimos que nuestros planes, que nuestras ideas son mejores que confiar en Dios. Y así como los antiguos israelitas del desierto, los cristianos somos tentados a pecar a pesar de la misericordiosa fidelidad que Dios nos ha mostrado en Cristo. Entonces, regresando a la historia del pueblo de Israel, ellos empezaron a quejarse por el maná, esa comida que les caía del cielo de una manera milagrosa en medio de un desierto árido. Y a pesar de este milagro, los israelitas empezaron a extrañar el pescado, empezaron a extrañar los pepinos, las cebollas que tenían en Egipto. Ya habían cocinado el maná de diferentes maneras, pero ya estaban hartos de su sabor, ya no les satisfacía y entonces anhelaban algo diferente de comer. Se les había olvidado que la estancia en el desierto solamente duraría unos días y que después iban a poder disfrutar de los alimentos deliciosos que los esperaban en la tierra que Dios les había prometido, donde fluía la leche y la miel, donde había alimentos de sobra. Moisés al escuchar todo eso se enojó con el pueblo de Israel y también con Dios por haberlo puesto a cargo de ese pueblo tan necio y quejumbroso, a tal grado de que prefirió la muerte a seguir a cargo de ellos. Así dijo, prefiero morir que seguir a cargo de este pueblo necio. Y de la misma forma en la que el pueblo de Israel había olvidado el amor y las bondades de Dios,
Moisés también comenzó a olvidar el amor y el cuidado de Dios. Fíjense la solución que el Señor le da a Moisés en estos versículos, ahí en Números capítulo 11, versículo 16. Dice, el Señor respondió a Moisés, tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y oficiales del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Entonces, fíjense, Moisés pensaba que él era el único sobre quien recaía el peso de liderar a todo el pueblo, pero realmente no era él quien estaba llevando esa carga. Dios era quien los estaba soportando a ellos y en cierto punto también estaba soportando los berrinches de Moisés. Y mientras reflexionaba en esto, no pude dejar de sentirme identificado con Moisés. Muchas veces cuando el Señor pone ciertas cosas a nuestro cargo, ciertas personas a nuestro cargo, ciertos trabajos a nuestro cargo, no sé, ciertas actividades a nuestro cargo, siempre empezamos a pensar que nosotros somos los que debemos cargar con eso sobre nuestros hombros, pero no es así. Es el Señor que siempre está a cargo de todo lo que pasa en nuestras vidas, incluso de nosotros mismos, y podemos descansar en Él. El Señor había llamado a Moisés para dirigir al pueblo y Dios mismo fue quien lo capacitó para realizar toda la tarea. Moisés no era un hombre perfecto, era simplemente un ser humano sencillo, usado poderosamente por Dios. Lo que hacía diferente a Moisés es que él estaba siendo usado poderosamente por Dios, de la misma forma que tú y yo podemos ser usados por Dios en este momento. Dios es paciente, Dios es bondadoso y entonces provee algunos asistentes para el quejumbroso Moisés. Esos 70 hombres debían ayudar a Moisés en el liderazgo del pueblo, administrar el pueblo. Ellos también recibirían el poder del Espíritu Santo que los capacitaría para poder fortalecer el servicio hacia el pueblo de Dios. Y esto nos tiene que recordar cómo el Espíritu Santo ha impartido dones a su iglesia, ha impartido dones a los creyentes para capacitarnos, para poder servirnos unos a otros en la comunidad que es la iglesia. Esa es la idea justamente de los dones, ponernos en servicio a los demás. Jamás vamos a recibir un don para exaltarnos a nosotros mismos. Si tú y yo recibimos un don, eso es para ponerlo en servicio de la iglesia. Pero déjame decirte algo que es muy importante. Muchas personas se preguntan, ¿cuál es el don que Dios me ha dado? Si tú eres un seguidor de Jesucristo, déjame decirte que el Espíritu Santo ha derramado dones en ti. Pero muchas personas se preguntan, ¿cuáles son esos dones que el Señor me ha dado? Y déjame decirte que si tú no pones tu vida en servicio de la iglesia y de servicio de los demás, jamás vas a poder identificar cuáles son esos dones que Dios te ha dado, porque esos dones tienen que ver con el servicio a los demás. Y entonces la solución de Dios para el quejumbroso Moisés fue darle ancianos sobre quien derramaría su espíritu para que pudieran ayudarle a dirigir a la iglesia. Eso nos demuestra que también Dios ha impartido dones en la iglesia para que podamos confiar en el trabajo que realizan otros, para que podamos ser servidos por otros, para que podamos ser bendecidos por otros. Como iglesia, como comunidad, nos necesitamos unos a otros para poder crecer en el evangelio. Así que eso es algo precioso de la comunidad de la iglesia. Ahora vean lo que dice el versículo 18. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: conságrense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron, ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No la comerán un solo día, ni dos, ni cinco, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado diciendo, ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Fíjense, en algún momento el maná fue suficiente para satisfacer al pueblo de Israel, pero el corazón humano es así. El corazón humano es insaciable, nunca se cansa de probar, nunca se cansa de ver, ni se cansa de tocar. Lo que hoy nos satisface, el día de mañana ya no. Eso le pasó justamente al pueblo de Israel. A pesar de que Dios proveía del maná sin que ellos tuvieran que trabajar, sin que ellos tuvieran que esforzarse para tenerlo,
de pronto ese regalo del cielo les dejó de satisfacer y eso los hizo extrañar Egipto. El pecado en sus corazones los hizo ser ilógicos en sus razonamientos y el deseo que tenían para satisfacer sus antojos los hizo olvidar el maltrato que ellos habían experimentado en Egipto. En Egipto fueron golpeados, fueron humillados y algunos de ellos fueron asesinados, pero el pescado estaba bueno. El pescado en Egipto era bueno. Fíjense, la fe que tenemos en el Señor controla la forma en la que recibimos y percibimos las cosas que Él nos da. ¿Cómo estás ante las cosas que el Señor te ha dado? ¿Estás agradecido por todo lo que el Señor te ha dado? ¿Todo las misericordias de Dios para ti te siguen sorprendiendo o ya simplemente es un día más el trabajo que tú tienes, la familia que tú tienes, la salud que tú tienes, la bendición de conocer a su hijo? ¿Es algo más? ¿Es algo común? ¿Es algo a lo que ya te acostumbraste o te sigue sorprendiendo la misericordia y la fidelidad de Dios en tu vida hasta este momento? El pueblo de Israel prefería más las comidas de Egipto sin una relación con Dios. Ellos preferían la comida a estar en una relación con Dios. Y este es un buen momento para preguntarnos qué es lo que más valoramos, qué es lo que más queremos. ¿Queremos las cosas de esta vida o queremos tener una relación con Dios? Tenemos que ser honestos con esto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos a Dios o queremos lo que podemos obtener de Dios? Siempre tenemos que preguntarnos eso. Porque los israelitas decían, si tan solo tuviéramos pescado, si tan solo tuviéramos esos pepinos, si tan solo tuviéramos esas cebollas. De la misma manera, nosotros también tenemos nuestros si tan solos. Tal vez al igual que el pueblo de Israel, tú también te la pases pensando o imaginando o fantaseando en aquello que si tuvieras, realmente te sentirías feliz. Si tuviera una mejor salud, entonces sería feliz, Señor. Si tan solo tuviera un hijo diferente, un esposo diferente, una esposa diferente, si tan solo pudiera casarme, Señor, entonces sería feliz. Si tan solo pudiera tener un mejor trabajo o si tan solo pudiera tener un mejor coche. ¿Cuál es tu si tan solo? Fíjate, si Dios no es nuestro mayor gozo, las buenas cosas de esta vida empezarán a crear en nosotros un deseo insaciable por tenerlas, como una adicción, y nos sentiremos miserables si no las tenemos. Tienes que ser honesto contigo mismo, porque déjame decirte que si no estás buscando una relación con Dios, nunca vas a encontrar lo que estás buscando en Él. Porque lo que Dios tiene para ofrecerte a ti y a mí es una comunión, es una relación con Él. Debemos orar para que nuestros corazones sean liberados de esa ingratitud con la que vivimos día tras día y que siempre sentimos que Dios nos debe algo. Tenemos que orar por nuestros corazones porque siempre sentimos que Él nos debe algo y que podamos recordarnos que Él ya nos ha dado algo mucho mejor de lo que tú y yo merecemos. Él nos ha provisto más que maná. Él nos dio el verdadero pan del cielo, a Cristo. Tenemos que orar para que podamos encontrar plena satisfacción en esa relación que tenemos ya con Cristo, recordando que su gracia es suficiente y que Él es nuestro mayor tesoro a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Fíjense lo que dice el versículo 21. Moisés respondió, me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú hablas de darles carne todo un mes. Aunque se degollaran todas las ovejas y vacas, ¿les alcanzaría? Y aunque se pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? El Señor respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Tenemos que hacernos esa pregunta constantemente. Fíjense, por un momento Moisés también olvidó las obras maravillosas que había hecho el Señor por todos ellos. A veces cuando estamos en problemas o estamos enfrentando las consecuencias de nuestro pecado, dudamos del poder del Señor. Por eso es muy importante recordarnos constantemente que Dios es bueno, incluso cuando nuestras circunstancias nos lleven a dudar de la bondad de Dios. Tal vez si estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por problemas familiares, si has perdido algo que amas, puede parecer como que Dios te ha abandonado en ese momento. Puede ser como que Dios no es tan bueno como dice ser.
como que no es tan digno de nuestra confianza como dice ser. Pero tenemos que recordar en esos momentos donde nos sentimos abandonados por Dios, que Él no está en control de la situación que estamos experimentando, que Él abandonó a su Hijo en medio de una circunstancia, en medio de una situación inexplicable. El pueblo de Israel esperaba un Mesías que lo salvara con poder, y lo que recibieron fue a un Mesías, a un siervo sufriente que venció muriendo en una cruz. Una circunstancia que no comprendemos, una situación que en ese momento los judíos no entendían. Pero en medio de esas circunstancias adversas que no entendemos, Él nos muestra cómo abandonó a su Hijo para jamás abandonarnos a ti y a mí. Él volteó el rostro de su Hijo para jamás voltear su rostro de nosotros. Así que en medio de esas circunstancias adversas y dolorosas que no comprendemos, tenemos que recordar que Dios nos ama tanto que entregó al Hijo perfecto para poder rescatar a millones de hijos imperfectos, que nos cuesta confiar en Él, que somos incrédulos, que constantemente olvidamos su fidelidad, que no nos satisface su amor y el cuidado que tiene de nuestras vidas. Eso somos tú y yo, personas a las que se nos ha entregado un amor más allá de lo que podemos imaginar, pero a pesar de eso, ese amor no satisface nuestros corazones. Ahora dice el versículo 25, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 jefes ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos se habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión, perdón. Sin embargo, el espíritu vino sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Esto no es una profecía, esta es una súplica de parte de Moisés, es una oración de Moisés al momento de decir: quiero que Dios no solamente ponga su espíritu sobre estos 70 ancianos, sino que pueda poner su espíritu sobre todo el pueblo. Ahora ese deseo, ahora ese ruego de Moisés se convirtió en una realidad, tal como fue escrito por el profeta Joel, donde se nos dice que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y esa es una de las grandes diferencias del Antiguo Testamento y de la iglesia en el Nuevo Testamento. Es una diferencia entre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solo a personas especiales se les dio el poder del Espíritu Santo en sus vidas, pero ahora el Espíritu Santo puede estar en todos los creyentes en Jesucristo. Y esto solamente pudo ser posible después de que Cristo vino para ser un mejor Moisés. Fíjense en esto. Moisés le dijo a Dios que preferiría morir antes de seguir lidiando con el pueblo, con su pecado y con su necedad. Sin embargo, Cristo viene para soportar la carga de nuestro pecado, nuestra infidelidad, y Él no solamente quiso morir, sino que murió por nosotros en la cruz. Él murió y soportó la carga de llevar a un pueblo pecador al arrepentimiento y comprar nuestra redención. Moisés en su fracaso señala a Jesús, quien triunfó en lugar de Moisés, que es un mejor Moisés. Ahora, si tú y yo confiamos en ese sacrificio hecho por nosotros, en que Jesús vivió la vida que tú y yo no podemos vivir y sufrió la muerte que tú y yo merecíamos, entonces su Espíritu Santo puede estar en nuestros corazones. Ese Espíritu que nos recuerda que Dios es bueno cada mañana, que nos recuerda que sus misericordias son buenas cada mañana, a pesar de que nosotros nos la esperamos, nos la pasamos anhelando las cosas de este mundo, tenemos dentro de nuestros corazones también al Espíritu Santo, que tiene la capacidad de recordarnos que las misericordias de Dios
en Cristo son nuevas cada mañana. Ahora nosotros podemos profetizar, es decir, tenemos la capacidad de comunicar, enseñar y predicar las verdades del Evangelio, al igual que lo hacían esos 60 ancianos junto con Moisés. Así que esta noche vamos a orar juntos. Les pido a los hermanos que puedan encender, a los que están en esta transmisión, que puedan encender sus cámaras y demos gracias a nuestro Padre de que en Cristo el deseo de Moisés se cumplió, pues Dios derramó su espíritu sobre su iglesia. Ahora podemos orar unos por otros y como dice Pablo en Romanos, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que no podemos entender. Tal vez muchos de los que estamos esta noche vamos a orar mal, no vamos a orar correctamente o no vamos a decir las palabras correctas, pero qué ánimo que tenemos al Espíritu Santo de nuestros corazones que intercede por nosotros, que dice las palabras correctas para el Padre y que Él ya está actuando en nuestras vidas conforme a su buena voluntad antes de que nosotros levantemos nuestras oraciones. Así que oremos confiando así en el Señor, oremos confiando que a pesar de que nosotros tenemos corazones insatisfechos y incrédulos, Él sigue permaneciendo fiel con nosotros y quiere escuchar nuestras oraciones y quiere seguir teniendo esta relación profunda contigo y conmigo.